acá con la palabra, leyendo, compartiendo, y en su lugar de trabajo ella predica. Y así cada uno, ¿no? Como decía Vero, yo estaba por Loma, salí de mi trabajo y compartí la palabra. Qué bueno que donde estemos compartiendo la palabra, que no importa el día que tuvimos, hoy estamos acá en la casa de papá, y es lindo terminar el día en la casa de papá, porque en la casa de papá hay descanso, en su presencia hay descanso, en su presencia se renuevan las fuerzas. Y si no importa, quizá tu día fue duro, fue difícil, pero Él está en este lugar para fortalecerte y para darte descanso. Y para decirte, hijo mío, gozate, hijo mío, deleitate, que yo estoy contigo hasta el fin, como dice la palabra. Gloria a Dios. Voy a compartir con ustedes la palabra de Dios en el libro Segunda de Reyes. Y vamos a ir al capítulo 6. Aleluya, santo. No quiero seguir hablando porque no sé si entendiendo la reunión. Podemos sentir el gozo ahí. Y cuando uno se siente bien no se quiere ir. A mí me pasa esto, cuando yo me siento bien en un lugar, no me quiero ir. Qué lindo que hoy te puedas sentir bien porque estás en la casa de papá. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer desde el, gloria a Dios, desde el capítulo 7, perdón, desde el capítulo 7 vamos a leer 3. Aleluya. Y dice así la palabra, vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a ponernos de pie en reverencia al Señor. Los otros días estaba en el acto donde estuvo mi nena y estaba en la escuela y pude ver que cuando sonaba el himno todos se ponían de pie. No tuvo que decir nada la maestra ni la directora, empezó a sonar el himno y todos se ponían de pie. Y qué lindo que cuando nosotros abramos la palabra nadie te tenga que decir ponete de pie, sino que solamente te pares reverenciando la palabra de Dios, porque esta palabra dice que fue inspirada por Dios, fue inspirada por su presencia. Entonces cuando leemos esta palabra, ¿quién está hablando? Está hablando Dios. Entonces yo no puedo hacer otra cosa que ponerme de pie en reverencia a su presencia. Y dice así en Reyes 7, 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron los unos a los otros: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Tratemos de entrar a la ciudad. Por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Ellos nos dieron la vida. Si ellos nos dieron la vida, viviremos. Y si ellos no quieren, moriremos. Se levantaron pues a la noche para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos, estrépitos de gran ejército, y se dieron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Así se levantaron y huyeron a la noche, y abandonaron sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba, y había huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro, vestidos, y fueron y lo escondieron envueltos, y entraron en una tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: ¿no estamos haciendo bien? Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Pues ahora entremos y demos la buena nueva en la casa del rey. Gloria a Dios. Vamos a leer hasta ahí, después seguimos. Es largo el capítulo, pero es muy interesante.
Vamos a estar orando. Señor, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que tu palabra es bendita, Señor. Como dice tu palabra, no volverá vacía, sino que va a hacer lo que tú le envíes, Señor. En esta hora vamos a soltar estas palabras, sabiendo que tú vas a enviar esta palabra para hacer lo que tú quieres hacer en tus hijos. Así también a los que estén viendo esta transmisión a través de las redes, que esta palabra llegue, Señor. Que esta palabra penetre, Señor, ahí en el lugar más profundo. Toca cada vida, toca cada corazón. Pasa un carbón encendido por mis labios. Que no sea yo, sino que seas tú, Señor, hablando en esta noche. Tomando el control, Señor, de este lugar y de cada vida que esté escuchando esta palabra. A cada uno que va a llegar este video, esta transmisión, sea de bendición, Señor. Tu palabra dice que no volverá vacía y nosotros lo creemos y lo declaramos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y dice en el versículo 10, y vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí ni voz de hombre, sino que caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey, y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas, se han escondido en el campo diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que están acá también perecen, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Y tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, los envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos enseres de los sirios, habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo, y 2 seah de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta aquel príncipe cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que Dios le había dicho al varón de Dios cuando el rey descendió a él. Esta palabra habla y comienza a hablar esta palabra. Dice que Eliseo estaba en Siria, ¿no? Y dice que Samaria fue sitiada. Samaria fue sitiada, y el rey, cuando se enteró del hambre que estaba pasando, se enojó con Eliseo. Porque dijo: culpa de Eliseo seguramente es porque él era profeta, quizá él trajo la plaga, quizá trajo el hambre, porque había mucha hambre en ese momento en Samaria, porque dice la palabra de Dios que Siria había sitiado Samaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no dejaba ni siquiera que entre la comida a Samaria. Entonces el pueblo estaba pasando hambre, el pueblo estaba pasando necesidad. Entonces cuando el rey caminaba, dice, por el muro, una mujer se le acercó y le dijo: salve, oh rey. Y dice que el rey le dijo: si no te salva Jehová, yo no te puedo salvar. Y entonces una mujer le dijo: lo que pasa es que hay tanta hambre en Samaria que yo quedé de acuerdo con otra mujer y le dije: comamos a nuestros hijos. Y comimos a nuestro hijo ayer, y hoy teníamos que comer el de ella, pero ella lo escondió. Entonces dice que el rey rasgó su ropa y se vistió de sicilio, porque vio el hambre que había en ese lugar. Tanta hambre había en ese lugar que llegaron al canibalismo, a comerse a sus propios hijos. Había tanta necesidad que el rey se rasgó la ropa, indignado, porque no podía creer
la necesidad que estaba pasando el pueblo y culpó al profeta Eliseo diciendo: quizá por nuestros pecados vino esta plaga, y lo culpó a Eliseo porque era un profeta de Dios que hablaba con Dios. Entonces dice que comenzó así la historia en el capítulo 6 y podemos ver la necesidad que había en ese pueblo. Podemos ver que decía que los caballos, que todo el ganado se estaba muriendo. Por eso ellos dijeron: vamos a buscar estos caballos, los mejores, y vamos a enviarlos a que se fijen en el campamento si es verdad lo que decían los leprosos. ¿Qué pasa? Más adelante decía que estos 4 leprosos dijeron: ¿y si vamos a buscar comida allá al campamento de los sirios? Vamos a buscar comida, pero si nos ven nos van a matar. Pero si nos quedamos acá también vamos a morir. Entonces dice que en ese momento tomaron la determinación de ir. Pero para este entonces, como le dijo el rey: si no los salva Jehová, ¿quién soy yo para salvarlos? Hasta el rey sabía que era necesario una intervención divina. Hay momentos en que el hombre o la mujer necesitan una intervención divina del cielo, y solamente Eliseo podía interceder a favor del pueblo. Y aún así, sabiendo que estaba el profeta que hablaba y tenía una conexión con el cielo, lo primero que pensaron es: vamos a matarlo porque él es el culpable. Vamos a matarlo porque él trajo el hambre, porque él trajo la plaga. Vamos a matarlo porque culpa de él y por culpa de nuestro pecado Dios nos castigó. Pero sin embargo, la palabra dice que Eliseo ya sabía de antemano lo que el rey había planeado, porque el rey dijo: tráiganlo. Vamos a matarlo porque por culpa de él está pasando. Sabiendo que él era el único que se conectaba con el Rey de Reyes, lo primero que pensaron: vamos a matarlo. No buscaron la solución. Aún ellos, siendo sabios, teniendo los mejores, ahí los sabios en el reino, ni siquiera pensaron en una solución. No fueron al profeta, no acudieron a Dios a arrepentirse y a pedirse perdón y decir: Señor, compadécete de nosotros. Ellos dijeron: vamos a matarlo. Sin embargo, dice que había 4 leprosos. Dice la palabra así: había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron: ¿vamos al otro lado o nos quedamos acá a morirnos? Y sin embargo, esos hombres, ¿saben por qué estaban a la entrada de la puerta? Porque dice que a los leprosos los dejaban lejos. Los leprosos estaban afuera de la ciudad. Los leprosos no accedían al alimento. Los leprosos no accedían a la ciudad. Ellos tenían que vivir en cuevas. Estaban en los caminos. Nadie se podía acercar a los leprosos. Nadie. Sin embargo, como nadie accionaba, como nadie se acercó al profeta, que era el único que tenía mensaje y palabra de Dios, Dios usó estos 4 leprosos, estos 4 que no calificaban, estos 4 que eran discriminados, estos 4 que estaban apartados de todo el pueblo. Dios usó para que vayan a ese lugar. Se metieron al campamento sirio y dice que empezaron a ver todo lo que había ahí. Dice, cuando ellos entraron, ellos dijeron: o morimos acá de hambre o morimos allá a mano de los sirios. Y sin embargo, cuando ellos cruzaron, dice que comenzaron a ver todo lo que había en ese lugar. Dice que había vestidos, dice la palabra de Dios. Aleluya. Dice que había vestidos, dice que había enseres, había comida, y dice que empezaron a comer, que empezaron a guardar, a esconder esto, a esconder oro. Y ellos en un momento dijeron: ¿y si callamos? Nos va a venir castigo de Dios. Y si le llevamos la buena nueva, ¿qué va a pasar? Entonces eso es lo que pasa a veces con nosotros. Nosotros tenemos la bondad de Dios, porque antes éramos esos leprosos espirituales y encontramos el botín que dejó el otro ejército. Y sin embargo, como decía, ¿nos callamos o lo compartimos? Y en este tiempo nosotros tenemos ese botín,
porque hubo alguien que oró por nosotros. Cuando estábamos leprosos en el mundo, perdidos en la droga, perdidos en el alcohol, perdidos en la delincuencia, quizás estuviste perdido en un montón de cosas. Pero sin embargo Dios envió a alguien para que te saque de ahí. Envió un mensajero. En este caso los mensajeros eran los menos calificados. Eran los 4 leprosos y tenían que llevarle las buenas nuevas al pueblo, que había salvación. Porque para ellos en ese momento la comida era su salvación. Se comían entre ellos, se comían sus hijos. Había hambre, había necesidad, pero había un hijo de Dios, había un profeta, y sin embargo no acudieron al profeta, no acudieron a aquel que era el único que podía hablar con el Padre. Y muchas veces eso es lo que pasa. Ahí dicen, ahí va un evangélico, ahí va un religioso, ahí va un santulón, y muchas veces no se dan cuenta que son los que están orando por el pueblo, que son los que están clamando, no porque eran santos, porque Dios los sacó de esa condición de lepra espiritual, porque Dios sacó a muchos de las adicciones para que compartamos la buena nueva. Por eso decía uno de los leprosos, y si callamos, y en esta hora, y si vos callás, ¿qué va a pasar? Hay muchos hambrientos afuera, hay muchos sedientos afuera, hay muchos que tienen hambre, hay muchos que tienen sed, y si callamos o lo compartimos, decía. Y ellos empezaron a compartir, y encima ni siquiera les iban a abrir la puerta. Dice que empezaron a gritarle a los guardias que estaban a la entrada de la puerta, porque nadie se podía acercar a ellos. Pero esto no es otra cosa que la intervención divina. Esos que eran desechados, eso que nadie quería, eso que el mundo despreció, a esos Dios usó para salvar a Samaria. Y en este tiempo Dios quiere levantar una generación que salve a Samaria, a la Samaria espiritual. Hoy el mundo te rechaza, hoy el mundo dice está perdido porque está en la droga, porque está en el alcohol. Pero si nosotros nos callamos, esos no se van a alcanzar. Nosotros tenemos que compartirle la buena nueva a esos hambrientos, a esos sedientos, porque dice la palabra, a los sedientos venid a mí. Y en esta tarde no te calles, compartile, porque una vez fuimos nosotros, esos leprosos, una vez fuimos nosotros, esos hambrientos. Así que en esta tarde te aliento a que puedas compartir esa palabra. Hoy estamos en medio de un botín. Acá hay un botín espiritual tremendo. Hay liberación, hay sanidad, porque donde Dios está, hay libertad. ¿Y qué pasa? ¿Lo vamos a compartir o nos vamos a callar? Como decían esos leprosos. Y sí, muchos van a decir, pero ese antes tomaba, pero ese antes estaba perdido, pero ese antes delinquía. No importa, Dios te llamó en este tiempo para llamar a otros, para traer a otros y darle la buena nueva. No importa de dónde Dios te sacó, Dios quiso sacarte de ese lugar. Y si vos decís, yo nunca pasé por esto, nunca tomé, nunca me drogué, nunca robé, no importa. Hay leprosos espirituales. Tu alma muchas veces tiene lepra. Muchas veces tu mente está entenebrecida. Muchas veces estás enfermo, paralizado en el espíritu. Y hay cosas que vos no podés afrontar solo. Necesitamos una intervención divina. En esta historia hubo una intervención divina, porque dice que cuando ellos estaban ahí en el campamento, dice que empezaron a escuchar estruendos, ruidos del cielo, ruidos de carro, como si viniera un ejército, y huyeron y se escaparon. Y así pasa con nosotros en lo espiritual. Cuando Dios se empieza a mover, hay un ruido en lo espiritual y nuestro interior empieza a ser movido. Dios empieza a hacer sonar esos ruidos, esos tambores espirituales, y los demonios empiezan a soltar lo que era nuestro, porque hay bendiciones que son tuyas, y cuando Dios interviene, el diablo empieza a soltar tu milagro, el diablo empieza a soltar tu sanidad, el diablo empieza a soltar tu liberación. Es necesario
que tenía esa vida. No importa. Dios dice que escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y muchas veces decimos, pero yo no sé mucho de la palabra, pero yo no sé leer, pero yo no sé escribir, pero yo no sé esto, pero no importa. Dios está llamando a esas personas en este tiempo para que anuncien, para que no se callen y para que le digan, en la casa de Dios están los tesoros, están los botines, está la liberación, está la sanidad, está la restauración. Dios levanta al caído, Dios restaura los matrimonios. Ese es el botín que tenés que tomar, ese es el botín que tenés que compartir y no callarte en este tiempo. No importa si te rechazan, vos gritales como gritaban los leprosos. Hay comida, gritaban los leprosos. No hay nadie en el campamento, hay ropa y vestidura. Vos empezás a gritar, hay salvación en la casa, hay un Dios poderoso, hay un Dios que hace milagros. Gloria a Dios, aleluya. Como decía Vero, yo voy todo el colectivo y le digo, y le comienzo a hablar de la palabra, y Vero siempre trae una petición. ¿Por qué? Porque Vero es una intercesora. Amén, gloria a Dios. Vero es una intercesora, por eso siempre trae una petición. Siempre dice, tengo oración por el hermano, por la hermana. Dios quiere usarlos como mensajeros. Y si no los quieren escuchar, no importen. Griten de abajo, porque dice que los leprosos no podían entrar, pero sin embargo gritaban de abajo y los de la guardia estaban arriba y ellos le gritaban, ¡hay buenas nuevas! Gloria a Dios. Y en este tiempo no importa si no te quieren escuchar, salí a las calles y decile, ¡hay buenas nuevas! Salí y decirle a tu familia, ¡hay buenas nuevas! Como decía hace un rato Abby, estuvimos en un cumpleaños, pero no dejamos al Señor afuera. Amén. Provoquemos esas situaciones y llevemos a Cristo a los cumpleaños, llevemos a Cristo al Amén, colegio, sí, llevemos a Cristo al trabajo. No calles, dale las buenas nuevas. Hay tesoros en la casa. Amén. Y el tesoro Gloria a que Dios. tenemos es el pan, la liberación para los hijos. Amén. Hay Gloria a salud en Dios. restauración. Y si vos me estás mirando por el Facebook, quiero decirte que podés acercarte a cualquier iglesia donde se predique esta palabra, porque hay pan. Dice la palabra, a los hambrientos venid a mí, a los sedientos venid a mí. Yo soy el agua, yo soy el pan, yo soy el vino. Gloria a Dios, aleluya. Santo, gloria a Dios, quiero leerte una historia, aleluya, santo del Señor. Te voy a leer una historia, no la busques, yo te la voy a leer. Habla del buen samaritano. Dice así la palabra de Dios en Lucas 11:25. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle al maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Aleluya. Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondió Jesús y le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele.
y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Cuando regrese, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Y él le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Eso fue lo que pasó con los leprosos. Años y años, separados del pueblo, separados de la ciudad. Nadie le quería dar comida, nadie le quería dar nada. Pero sin embargo, Dios tuvo misericordia, porque ellos entraron y comieron a ese lugar. Y ellos mismos aún así hicieron misericordia con el pueblo. Y se acercaron y le gritaron, hay comida, los sirios no están. Y a veces necesitamos tener esa misericordia con el otro. Necesitamos salir y llevarle el mensaje a aquellos que están con hambre espiritual, a aquellos que están con sed espiritual. ¿Quién es tu prójimo? Hacé misericordia con tu prójimo. Si vos fuiste sana en su casa, andá y busca a un enfermo. Si vos fuiste libre en su casa, andá a buscar a uno que esté turbado, alguno que necesite liberación, y traerlo a la casa y contale las buenas nuevas, que hay un Dios grande, poderoso. Hacé misericordia, no te calles. Y si tienes algo para darle al necesitado, dale, por cuanto Dios no es deudor de nadie. El que le da al pobre, a mí me está dando, dice la palabra, y Él no es deudor de nadie. Él te va a devolver lo que vos te estás dando. Así que en este tiempo, hacé misericordia, no te calles, seguí predicando. Si no estabas predicando, es tiempo que anuncies esta palabra. Dios, sí, Señor. Dice esta palabra en Isaías 58:10. Si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos edificarán ruinas antiguas, los cimientos de generaciones y generaciones levantarás. Serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzada, para habitar. Todo esto será así, dice la palabra, si dieres pan al hambriento. Amén, gloria a Dios. Hay promesa para los que no se callan. Hay promesa para los que siembran con lágrimas la palabra. Hay promesas para los que anuncian las buenas nuevas. Hay promesas para aquellos que están predicando en una esquina. Hay promesa, quizá vos decís, pero yo le hablo a mi familia y me rechaza. No importa, hay una promesa para tu vida. La palabra dice, los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generaciones y generaciones levantarás. Y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzada. No queda en la nada. Cuando nosotros le servimos a Dios, Dios tiene promesas. Así que en este día lo único que tengo para decirte, no te calles. Trae a los hambrientos, trae a los sedientos. Esta casa está llena de botines, está llena de riquezas espirituales. No porque estamos nosotros, sino porque está Dios, porque está el Rey de Reyes, porque está el Señor de Señores. Por eso dice la palabra, dale al hambriento, dale al sediento, por cuanto a ellos le diste, lo hiciste en mí, dice el Señor. Todo lo que nosotros lo hacemos como para Dios. Entonces, si diste una monedita, si le diste una frazada, si le diste un plato de comida, lo estás haciendo para Dios. Amén, gloria a Dios. No solo habla de la palabra, no solo habla del mensaje de salvación, habla de un acompañamiento. Si le diste un plato a aquel que no tenía, si le diste un calzado, hay promesa para los hijos. Todo lo que hacemos nosotros por nuestro prójimo,
tendrá su recompensa. Amén. A mí me lo hiciste, pero ¿qué necesitamos para hacer esto? Necesitamos amor por las almas, necesitamos amor por el prójimo, como dice tu palabra, como dice la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así como hoy te vestiste y te trajiste a la iglesia, porque nadie quiere venir muchas veces, esta carne no quiere, entonces vos te cambiás y la traes. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne no quiere. Así también tenemos que hacer. Tenemos que ir y darle el pan. Ustedes tienen pan. No solo pan de comida. Ustedes tienen pan. Ustedes tienen agua. Tienen que salir a dar. No importa dónde te toque estar. Si tenés que gritar, gritar. Pero es un tiempo donde no hay que callarse. Amén. Como decía, compartir la palabra en todos lados. Y si tengo 2 pares de zapatillas, me las saco y las doy. Y si tengo 2 platos de comida, los comparto. Santo tu nombre, Señor. Es tiempo de compartir. Es tiempo de compartir esta palabra, es tiempo de compartirla el que necesita. Muchos no pueden llegar, muchos no pueden venir, pero es tiempo de compartirlo. Es tiempo de llevar esta palabra a todos lados. Como decía Gaby, siempre escucho a Gaby, ella trabaja ahí con la fuerza, con la policía, pero no se calla. Ahí lleva el mensaje. Si se lo tiene que decir con el uniforme, no importa. Y le dicen, ¿vos evangélica? Sí, y predica. Y no se avergüenza a ser diferente. No te avergüences a ser diferente. El otro día mi hija actuaba y todos seguían una coreografía. Y yo le dije, hija, ¿no estabas haciendo la coreografía? No, me dijo. No me dijo porque esos pasitos no eran del Señor. Ella estaba haciendo una coreografía diferente, había como 30 chicos y ella sabía quién era, no le importaba el lugar en donde estaba, ella estaba plantada, como que si revoleaba su banderita acá, como que le adoraba haciendo los patrones. Entonces yo dije, no le importó ser diferente, no le importó no seguir la coreografía, no le importó que muchos se burlen. Así dice la palabra que tenemos que ser. Por eso dice que el que no fuere como niño, es tiempo de ser como niño. Que no te avergüences ser diferente, que no te avergüences. Estaba el colegio lleno, pero ella era diferente, bailaba diferente, se movía diferente, se destacaba porque no seguía la coreografía. Es tiempo de ser como niño y no avergonzarse de esta palabra. La palabra dice que es poder y potencia del cielo. Entonces no calles y no te avergüences de hablar de esta palabra. Son los últimos tiempos. Acá dice la palabra, aleluya. Acá hablaba del ayuno, pero dice, ¿no es que partas tu pan con el hambriento? Y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Aleluya. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Y irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Eso es el amor que tenemos que tener para no callarnos. Y no importarte si sos diferente, si te critican, si no encajas, no importa. En esta tierra no vamos a encajar, porque dice que nuestra patria no es esta. Nosotros somos extranjeros y sin embargo muchas veces queremos encajar en un grupo. Quiero ser igual, no quiero que me desprecien. Pero sin embargo tenemos que ser diferentes. Fuimos llamados a ser diferentes. Estos 3 leprosos estaban aislados de todos, eran discriminados, nadie los quería porque tenían lepra, pero sin embargo Dios usó a estos leprosos como mensajeros y tenemos que ser esos mensajeros en este tiempo, porque alguna vez también fuimos leprosos espirituales y debemos demostrar ese amor. Tenemos que tener ese amor, como dice, a tu prójimo como a ti mismo. Yo me visto, yo me cambio, yo me perfumo. Así también el otro. Orá por el otro. Si no tenés, no importa. Pero tiene que haber un peso en tu vida, un amor por compartir la palabra, un amor por darle al que no tiene, llevarle una viandita, regalarle una galletita, aquel que no tiene.
Eso habla la palabra. Sí, Señor, amén. No solo llevar la palabra, sino algo para compartirle. Si vos ves la necesidad, haz el bien. Siempre que puedas, haz el bien, dice la Amén, palabra. Señor. Este samaritano dice que pasaron sacerdotes, que pasó uno, que pasó el otro, y nadie hizo misericordia. Pero sin embargo, este samaritano mostró compasión, mostró misericordia, y aún le dijo: te pago, cuídamelo. Entonces, un tiempo donde nosotros tenemos que ser esos samaritanos y hacer misericordia con el otro. Que no te importe su condición, hacer misericordia como un día hicieron misericordia con vos. Estás en este lugar porque alguien hizo misericordia con vos. Así que hace esa misericordia, anunciale, no importa. Ellos nos dijeron no, porque toda la vida estuvimos fuera de la ciudad, toda la vida nos discriminaron por ser leprosos. No, ellos fueron y compartieron este mensaje, ellos compartieron las buenas nuevas. Por eso decía la palabra: y si nos callamos, va a venir condenación sobre nosotros. Mejor vamos y lo anunciemos. Entonces no callemos, porque esta palabra el Señor nos dio para que compartamos. Amén. Porque Dios te dio pan para que lo compartas, sí, para que compartas esta agua de vida eterna. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ninguno viene al Padre sino por mí. Compartamos a Jesús. Esa es la mayor riqueza que tenemos. Ese es el botín que tenemos. Sí, fuiste libre, compartí, fui libre. Amén. Allá me oraron y me libertaron. Pero fue Jesús el que entró a mi corazón y cambió toda mi vida. Damos un fuerte aplauso para el Señor. Porque Él un día hizo misericordia con nosotros. Porque Él un día nos anunció esa palabra. A nuestros padres, a nuestros vecinos. A nosotros llegó esa palabra en nuestra vida. Así que es tiempo de no callarse y hacer misericordia con el otro. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Vamos a darle gracias a Dios por su misericordia. Porque si no fuera por Él no estaríamos en este lugar. Somos privilegiados. Siempre digo, ¿no? Hay gente que está en terapia intensiva. Hay gente que a causa del frío, de los problemas de salud, no pueden estar en la casa del Señor, pero miran a través de las redes, a través de las transmisiones. Y como decía también Vero, se ve que este chico al que le hablé, el vendedor ambulante, conocía del Señor, porque hay muchos hijos pródigos. Solamente falta que vuelvan en sí, o falta que hagamos misericordia y le llevemos esa palabra, ese mensaje. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Despierta en nosotros esa pasión por anunciar tu palabra, para hablarle a aquel que necesita de ti, Señor. Así como un día tuviste misericordia de nosotros, que podamos hacer misericordia, Señor, con el hambriento, con el sediento, Señor, con aquel que está perdido, con aquel que está desahuciado, Señor. Que podamos salir a anunciar. Que no nos importe ser diferentes, que no nos importe si nos critican, que no nos importe si nos lastimaron alguna vez, que nosotros le anunciemos esta palabra verdadera, papá. Tú eres el camino y tú eres la verdad. Que podamos salir a anunciarle a aquel que necesita en esta hora. Y a través de las redes, Señor, en este momento, muchos se han alcanzado. Oh, Señor, el que tiene sed, venga a mí, dice. El que tenga hambre, venga a mí, dice tu palabra, papá, papá. Tú no lo vas a desechar, dice el Señor. Por eso estamos en este lugar. Porque eres bueno, porque eres grande, Señor. Oramos, Señor, por cada uno. Oramos por cada vida, Señor, para que sea alcanzada. Oramos por los vecinos para que sean alcanzados. Oramos por nuestra familia para que sea alcanzada. Oramos por los que están presos para que sean alcanzados. Oramos por los que están enfermos para que sean alcanzados. Oramos por aquellos que están desesperados, aquellos que están en terapia intensiva, Señor, que sean alcanzados. Oramos por los que están perdidos, Señor, en su mente, aquellos que tienen Alzheimer, Señor, oramos por ellos. Oramos por los que están en lugares psiquiátricos, oramos por ellos para que sean alcanzados. Oramos
aquellos que deambulan en la calle porque están abandonados, porque no tienen familia. Oramos para que sean alcanzados. Oramos por los hijos pródigos, Señor, para que vuelvan en sí. Oramos por los pastores para que sean levantados en este tiempo. Oramos por los músicos, Señor, que están perdidos en los vicios. Oramos por tus hijos, Señor, que están atados, que se rompan las cadenas, papá. Oramos por los que están en prisiones espirituales, para que sean libres. Oramos para los que están en prisiones mentales, para que sean libres. Padre, tu palabra dice, anunciar apertura de cárcel a los afligidos, vengan a mí. Oh Padre, estamos anunciando esta palabra, que sean alcanzados, que los corazones sean tocados, nuestra familia, Señor. Aquellos que no quieren escuchar tu palabra, aquellos que quieren matar a los profetas, que sean alcanzados, papá, que sean alcanzados